nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Y los que ya están sentados, pues qué bueno que ya están sentados. ¿Me das tantitito más sonido, Edgar? Gracias. A ver, ahí se oye mejor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y fíjense que dentro de toda la bondad de Dios, dentro de toda la benignidad de Dios para con nosotros, a veces pensamos que la bondad de Dios para con nosotros es nada más con respecto a los bienes materiales o algo aquí en la tierra, ¿no? Nuestra salud, nuestro salario, cosas así, que sí, Dios nos bendice, dice la Escritura que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? Pero lo que estaba hablando ahorita Ernesto, de podernos meter más a las cosas de Dios y poder tener entendimiento de lo que Él está haciendo y de qué significa que Él nos haya llamado y que estemos nosotros aquí, en este lugar, buscando su rostro. La vez pasada, hoy voy a terminar algo que comencé el miércoles. El miércoles les hablé acerca de Deuteronomio 33:24, haciendo un paréntesis con Apocalipsis. Así es que quiero terminar esto que comencé a hablar sobre la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios. Y entonces, solamente para dar el preámbulo a todo esto, Israel había sido llamado por Dios a salir de la tierra de Egipto para salir de la servidumbre podríamos llamarle el atropello o la sujeción que tenían a Faraón, quien representa a Satanás. Y en ese sentido, pues nosotros andábamos igual en el mundo, sujetos a un reino que no tiene nada que ver con Dios, cuando Dios con mano poderosa nos sacó, porque fue con mano poderosa que salimos de ahí. Nadie sale por su propio medio ni por su propio pie. Necesitamos la mano de Dios para arrepentirnos y reconocer que sin Él estamos muertos. Si tú ya estás consciente de eso, debemos ser y decirnos que somos bienaventurados, porque reconocer nuestras faltas delante de Dios y nuestro vacío que tenemos para acudir a Él es una bendición de Dios y es una apertura del amor de Dios para nosotros, porque Él nos llamó y nos escogió. Dice la Escritura, aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú estás ya en Cristo sabiendo que por ti mismo no puedes caminar esta vida, necesitas de Dios, pues bienaventurado eres. Israel salió de ahí, de Egipto, y entonces ellos comenzaron una serie de caminatas donde Dios los iba guiando. No caminaban ellos a la aventura, sino que Dios les iba guiando en todo este camino por el desierto. La promesa de Dios era, en primer lugar, que ellos heredaran una tierra que Dios le había prometido a Abraham, su padre, el padre de los israelitas, porque Dios se manifestó a Abraham. Entonces, el Dios de Israel era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así se le reveló a Moisés. Y entonces comienza la jornada, comienza el éxodo, con mano poderosa salió el pueblo de Egipto y empezaron a entrar en diferentes lugares que
esto le llama Deuteronomio 33, 1 y 2, las jornadas según sus salidas, ¿no? Entonces ellos caminaron mucho por el desierto, por haber desobedecido a Dios, y en uno de esos tiempos, tal vez antes de los primeros 2 años, a lo mejor en los primeros 2 años, ellos se empezaron a rebelar contra Dios de una manera fuerte. Dios, después de varias lecciones, se molestó con ellos y Dios dijo y juró por sí mismo, dice, estos no van a entrar en la tierra prometida. Y no entraron, porque se rebelaron. Ahora, ¿contra qué se rebelaron? Les estoy hablando el contexto rápido para continuar con lo que vamos a continuar hoy. ¿Contra qué se rebelaron ellos? Ellos se rebelaron contra la autoridad delegada de Dios. ¿Quién era la autoridad delegada de Dios? Aarón y Moisés, específicamente Moisés. Entonces, Dios trata con ellos y viene un juicio sobre Abiram, sobre Coré y sobre otro que andaba por ahí, y se los traga la tierra. Dice, descendieron vivos al Seol, con todo y casa y tiendas y perico y perro de mascota, todos se fueron para abajo, todos. Y este fue un acto muy fuerte, muy difícil para el pueblo de Israel y de comprenderlo. Pero no solamente ellos se rebelaron, sino que incitaron a todo Israel a rebelarse contra Dios y a quejarse contra Dios. Ellos se quejaron de tal manera, Dios se molestó. A veces pensamos que Dios no se molesta, pero Dios sí se molesta. Dios se molesta con nuestra necedad, Dios se molesta cuando mentimos, Dios se molesta cuando metemos nuestros propios criterios y decimos que es Dios. Dios se molesta. Tenemos que entenderlo así, porque está escrito en la Biblia, yo no lo estoy inventando. Dios se molestó tan fuertemente con Israel que cerca de 3 millones de gente quedaron postradas en el desierto. Si no 3, por lo menos 1,5 sí quedó postrada en el desierto. Caleb, Josué estaban chicos y ya cuando llegaron a la tierra prometida eran unos ancianos por culpa de los otros. Ya de 80 años, dice Señor, aunque estaban fuertes, Dios les fortaleció. Caleb dice, Señor, tengo 80 años, o cuando le van a repartir la tierra, dice, pero mi vigor está conmigo, mi fuerza está conmigo. Y incluso escogió las montañas donde había unos gigantes, dice, a mí dame ese territorio, le dijo a Josué, y yo voy y los aviento a estos de 80 años, pero ellos pudieron haber entrado desde antes. Entonces Satanás robó muchas cosas por medio de la desobediencia, de la rebeldía, por medio de meter opiniones propias. Qué tremendo es eso. Eso lo tenemos que aprender tanto, el no meter nuestras opiniones como si fuera la voluntad de Dios o la palabra de Dios lo que nosotros opinamos. Porque nosotros podemos echar a perder la obra de Dios cuando metemos opiniones. Si no tenemos un sustento bíblico fuerte para hablar la Escritura, sí debemos guardar nuestro corazón de opinar. Bueno, pasó esto, pasó esta situación. Y en la siguiente salida, en la siguiente jornada, que es arada, vamos ahí por favor a Números 33, versículo 24. Dice aquí, salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer o Shefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Esto ocurre aquí, lo que estamos hablando desde el miércoles pasado y hoy lo que vamos a terminar de hablar ocurre aquí. Entonces, Dios se enfrenta al pueblo y le hace saber la importancia de someterse a la autoridad delegada por Dios. Pero en esta parte de Arada, esto pasó en las anteriores, pasó en Libna y pasó en Risa y pasó en Selata. Entonces ahí Dios les enseña, sobre todo en Selata, Dios les enseña al pueblo cómo se deben someter a las autoridades delegadas. El pueblo cometió un gran pecado y lo voy a decir otra vez, es importante. Dios le dice, ve y toma la tierra que ya te di. Y ellos dicen, vamos a mandar espías, quién sabe cómo sea ese asunto. De entrada ahí Dios se molesta con ellos.
O sea, si Dios te está diciendo, pásale, es tu tierra, ¿yo qué tengo que mandar a ver si puedo entrar o no? Dios me dijo, le paso y le paso. Entonces ellos se organizaron, mandaron 2 espías, dicen ellos lo mejor de cada tribu, según sus autoridades, y 20 días se van a espiar la tierra, es decir, camino 20 días y caminaron 20 días de regreso, que fueron 40 días, pero 20 días estuvieron allá. Y lo que ellos vieron los asustaron mucho, regresaron, contaminaron a todo el campamento, a casi 3 millones de gentes. Estuvieron llorando toda la noche, para eso nos sacó Dios para acá, Moisés nos trajo aquí para matarnos, y comienza la rebeldía tremenda, llorando afuera de sus casas. Y Dios se molesta tanto, hay lloros en los que Dios se molesta, a veces lloramos y Dios dice, qué terrible, tu lloro es una cochicochi para mí. Hay veces que tenemos que llorar, pero a veces lloramos por lo que no debemos llorar. Israel le pasó esto y estuvo llorando por esa causa. Entonces Dios dice, se molesta tanto con ellos que les manda un juicio fuerte y les dice a Moisés, dile al pueblo que se regrese para el mar. Y entonces el pueblo se levanta y dice, Dios nos dijo que tomáramos la tierra, pues vamos a tomarla. Y dice Moisés, no, Dios dijo que se regresaran. Y dije, no, vamos a tomarla. Y se organizan y van a tomar la tierra y se encuentran con otros pueblos guerreros y los destrozan. Entonces regresan todos, muchos se murieron ahí y derrotados. Y Moisés dice, ya no hagan locuras, escuchen a Dios. Dios dice que nos regresemos, nos tenemos que regresar. Esto nos enseña la importancia de pensar muchas cosas delante de Dios antes de hacerlas. Porque puede ser que Dios ya haya cerrado la puerta para algo y nosotros digamos, bueno, lo voy a hacer así. Dios dice, ya no, porque en Apocalipsis se nos revela a Jesucristo como el que abre las puertas y nadie las cierra, y como el que cierra y nadie abre. Entonces siempre tenemos que consultar a Dios, siempre tenemos que pedir la opinión de Dios, siempre tenemos que ver si Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Y aplícalo a tu matrimonio, a la educación de tus hijos, a la relación con tu cónyuge, a la relación con tus padres, aplícalo a la relación con tu comunión con Dios y a la relación de noviazgo. Cuando quieras llevar un noviazgo, aplica todo eso ahí. Porque no se trata de hacer lo que uno quiera, sino de ver qué es lo que Dios quiere y si Dios prospera el asunto o no lo prospera. Entonces viene esta parte de Arada, la siguiente jornada de Israel. Ellos empezaron a dar vueltas ya en un monte, pero no crean que era un monte como les decía la vez pasada, como el Cerro de la Estrella, era una cordillera. O sea, ellos empezaron a dar vueltas por 38 años, pero cada vuelta era una jornada y una experiencia que ellos tuvieron que pasar. Fue tan fuerte el enojo de Dios que Dios les dijo que iban a quedar como el tamo en una de esas jornadas anteriores. Esa no la vi con ustedes porque nada, estamos viendo esta. Y Dios le dice, ustedes van a quedar aquí como tamo en el desierto, como vacas muertas van a quedar, así prácticamente, con un cadáver de un animal que se muere en el desierto. Dice, así se van a quedar todos ustedes. La molestia de Dios fue muy fuerte por causa de la rebelión, de todo lo que hablaron y de cómo ellos se manejaban. Ellos llegan a este lugar. Y entonces Dios comienza a hablar a Aarón, y la explicación de esta jornada está en el capítulo 18, versículo del 1 al 7 de Números. Y Dios empieza a hablar con el sacerdocio y le dice algo que tú y yo tenemos que comprender con esto que les estoy dando, porque por eso lo estamos hablando, tenemos que comprender esto. Y aquí tú vas a entender por qué muchos cristianos nunca llegan a la meta, por qué muchos cristianos nunca despegan en nada, por qué muchos cristianos no fructifican como deben fructificar. Y entonces tenemos que poner atención a todas las cosas que Dios habla, porque esto es muy importante. Entonces vamos a continuar y vamos a comenzar con lo que Dios le dijo a Aarón en el capítulo 18 de Números, versículos del 1 al 7. Jehová dijo a Aarón, qué interesante, ya no habló con Moisés, Dios se dirige a la vida de Aarón, al sacerdocio, al sacerdote. Y fíjate, hasta aquí casi siempre hablaba Dios con Moisés. Con esto voy a enlazar todo lo que vimos la vez pasada. Pero ahora Dios estableció la autoridad de Aarón desde el capítulo anterior
en Ar-Shafar, en el monte de Sefer, cuando la vara de Aarón floreció. Eso había acontecido tantito antes de este acontecimiento. La vara de Aarón floreció y Dios dijo: Aarón es el que está aprobado delante de mí y él es el sacerdote que yo designo para llevar a cabo mi sacerdocio en mi tienda y con el pueblo de Israel. Así es que la vara de Aarón floreció. Y entonces, ahora Dios establece justamente la autoridad de Aarón y está hablando directamente con la autoridad. Fíjate, Dios había hablado en dos paradas que hicieron antes con el pueblo para enseñarle al pueblo cómo tenían que recibir la autoridad delegada, pero ahorita Dios habla con la autoridad delegada. Ahora, ¿quién tiene una autoridad delegada? Todos tenemos autoridad delegada. Cada uno en el puesto que Dios le puso. De entrada, si tú eres casado, tienes una autoridad delegada como padre, como cabeza de familia o jefe de familia. Tienes una autoridad delegada. Pero si tú estás enseñando la palabra o tienes algún ministerio en la iglesia, eres una autoridad delegada por parte de Dios también, de alguna manera. No todos somos iguales, porque en un cuerpo hay diferentes miembros. ¿Me explico? Hay brazos, hay piernas, hay dedos, hay hombros, hay oídos y hay muchas cosas, narices y bocas. Así somos. Algunos tienen una actividad un poco más de más responsabilidad, otros con menos responsabilidad tal vez. Por ejemplo, la responsabilidad de mi dedo chiquito es mucha, pero no es como la de mis piernas, porque con ellas camino. Entonces, cuando me canso, no me canso con el dedo chiquito. Y ya se cansó el dedo chiquito y lo pongo a dormir aquí tantito a descansar. Se te cansan las piernas y otras partes de tu cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando cumples los años que yo ya cumplí. Ya se te cansa todo. Y se te duerme todo. Bueno, entonces, algunos tienen un trabajo más, ¿cómo les diré? Más, no es mejor que el otro, sino más eso, que no me sale la palabra, ¿no? O sea, el trabajo de algunos miembros del cuerpo es más fuerte, más intenso que otros. Esa es la cosa. Pero todos tenemos una labor. Entonces Dios habla aquí con la autoridad delegada, en este caso específico con Aarón, y estableció la autoridad de Aarón, y entonces le va a hablar a Aarón. Y mientras Dios no había establecido la autoridad de Aarón, lo que Aarón hablaba era cosa de Aarón. Es decir, tú y yo podemos decir: yo voy a servir a Dios en esto, yo voy a hacer aquello. Esa es cosa tuya y te estás aventando una responsabilidad que después vas a tener que dar cuentas por ella. Por eso debemos estar quietecitos hasta que Dios nos mueva. Y entonces, cuando Dios pone las circunstancias, los momentos, es el kairos de Dios, el momento de Dios, tenemos que actuar y tenemos que entrar. Esto va a pasar cuando Jesucristo venga. En la parucía de Cristo, muchos no van a estar preparados, porque para ellos no es el tiempo, pero para Dios sí es el tiempo. Entonces tú y yo tenemos que estar preparados para poder entrar en lo que Dios esté haciendo y continuar con Él, ir con todo el mover de Dios en esta tierra para no quedarnos atrás. Entonces Dios le va a hablar aquí a Aarón, y mientras Dios no había establecido, insisto, la autoridad con Aarón, lo que Aarón hablaba era cosa de Aarón. Pero Dios comenzó a hablar a Aarón porque había establecido su autoridad delante del pueblo. Y ahora es Aarón. Entonces, en esta y en las próximas jornadas, lo que ocurre ahí con Israel, todo está alrededor del monte de Seir o del monte Shefer, y todas alrededor del mismo asunto. Entonces Dios le había hablado a Aarón, o le habla a Aarón, y esta es una revelación de Dios para el sacerdote Aarón o para el sacerdocio. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos, fíjate qué impresionante está, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario. Esto es lo que voy a explicar ahorita, de llevar el pecado. ¿Por qué Cristo no lo llevó? Espérate, pero la Biblia habla de algunos niveles con respecto al pecado, lo que Dios hace y lo que ocurre con el pecado. Aún no conocemos muchas cosas de la porquería y de lo difícil que es cargar el pecado, a lo que está refiriendo aquí.
Y entonces dice, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Entonces aquí Dios está colocando sobre los hombros de estas personas, Aarón, sus hijos y sus familiares, a quienes él ha elegido o delegado la autoridad, una responsabilidad. Ellos son los que llevan, por una parte, la iniquidad o el pueblo del pueblo o del santuario. Así es que tú te das cuenta que a lo mejor tú no tienes tanta responsabilidad como alguien que predica aquí al frente. Los que predicamos no es nada más de que a ver si te sale el mensaje, a ver si predicas, es otro rollo más profundo y tenemos que comprenderlo. Ahorita de eso vamos a hablar. Ahora, yo les decía la vez pasada, ¿por qué cuando un equipo de fútbol pierde, corren al técnico? ¿Por qué no corren a los 12 que fueron a los 11 que fueron los que perdieron? ¿Por qué? Le pregunté al fan número 1 de fútbol, que es Quino, y no contestó esa pregunta. Dice, porque no le pagan lo suficiente. Algo así. No es por eso. No es por eso, es porque él es el responsable de que el equipo funcione. Entonces, cuando Jesucristo en el libro de Apocalipsis está hablando a las iglesias, capítulo 2 y 3, él se dirige a los responsables de las iglesias, no a la iglesia, sino a los responsables. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y entonces el Señor trata directamente con los responsables y luego dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y le dice, contra ti, no contra la iglesia, sino contra ti. Obviamente es la iglesia, pero le está hablando al que la representa. Acuérdate que Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su mano, y esas estrellas son los candeleros que él tiene que ver con la iglesia, y cada iglesia local está en las manos del Señor. Entonces Dios trata directamente, ¿no?, con los encargados, con los que tienen una responsabilidad en la obra, o con el que tiene o los que tienen una responsabilidad en la obra. Y eso es importante. Ahora, una vez que vemos que Dios ya le está hablando directamente a los que les dio autoridad, vamos a entrar de aquí en lo que ya no hemos hablado y vamos a hablar de la autoridad delegada por Dios y vamos a avanzarle con esto. Espero terminar hoy. Bueno, ¿cuál es la función de las autoridades delegadas? La función de las autoridades delegadas es hablar el sentir de Dios, promover y predicar el sentir de Cristo, enseñar y exhortar con las cosas de Dios, no con las de uno. O sea, Dios no me delega una autoridad para mí mismo, para que yo haga cosas para mí mismo. Yo tengo la responsabilidad de decirles a ustedes el sentir de Dios. Entonces, esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? La misma. Tienes que hablar el sentir de Dios. ¿Cuándo hablas el sentir de Dios? Cuando platicas con otros, cuando tienes trato con tu familia, cuando tienes trato con los hermanos aquí en la iglesia, cuando adoras a Dios en la iglesia o en tu casa. Tú tienes que hablar el sentir de Dios, no tu propio sentir. Porque la autoridad delegada es para que hagamos lo que Dios dice. Y entonces habló Jehová o habló Yahvé con Moisés y le dijo, dile así al pueblo. Entonces Moisés no decía, pues Dios dice así, pero yo creo que debe ser por acá. No podía decir así. Tenía que decir lo que Dios le dijo. Entonces esa es la función de la autoridad delegada, no representar su propio sentir. Escucha esto, que no demos nuestra propia opinión, no mezclar nuestros propios intereses. Es decir, debemos ser transparentes, o la autoridad debe ser transparente y representar no su propio sentir, sino el sentir de Dios. Por eso es que cuando nosotros hablamos algo debemos decir, Señor, ¿qué quieres que hable? Y si Dios no te dice que hables, no hables nada. Espérate hasta que Dios ponga un sentir, una carga por hablar. No se trata de que habla y tú no sabes ni qué hablar. No, dice yo qué digo y no puedo y no me sale el mensaje. No hables, no hables, porque te vas a aventar una carga fuerte para aquel día que demos cuenta a Dios. Entonces, el sentir de Dios es muy importante que lo captemos, es muy importante que lo absorbamos,
para poder decir: Señor, muéstrame acerca de sentir por dónde caminar. Los temas que hemos hablado aquí por años han sido por el sentir de Dios, porque eso es lo que hemos hablado. Entonces, una autoridad no representa su propio sentir, sino el sentir de Dios. Es lo que quiere decir ser una autoridad delegada por parte de Dios. A nadie se le pone una autoridad, lo decíamos la vez pasada, para hacerlo una persona famosísima. No se trata de eso, solamente se trata de dar el sentir de Dios. Ahora, dice aquí la Escritura que la autoridad llevará la iniquidad. Dice, ¿qué es eso? Vamos a examinar 1 Samuel capítulo 15. Por favor, vamos ahí. Y esto es para comprender ese principio de que las autoridades delegadas llevan la iniquidad del santuario. Fíjate, nada más para ponerte un ejemplo. Si yo digo que Dios me puso a hacer algo, que a veces muchos dicen que Dios los pone a hacer algo y Dios no los pone, pero lo hago, tú llevarás la responsabilidad de eso. Y si tú hablas algo pero no vives la vida en Dios, tú llevas la iniquidad a tu vida, y lo que ocurre en tu vida va a ser catastróficamente como maldición. Y tú dices: ¿pero por qué? Si oré a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Porque estás llevando algo que Dios no te puso a llevar, ni tiene la capacidad en tu vida de llevarla a cabo, porque Dios nunca te dijo. Tú lo quisiste hacer y Dios dice: ¿lo quieres hacer? Entonces fíjate todo lo que implica. Y luego no salen las cosas chuecas. Señor, y decimos: si yo te sirvo, Dios dice: ¿y cuándo te puse a servirme así? Inventamos que Dios nos puso a servirlo. Y las cosas están de cabeza. ¿Por qué están de cabeza? Porque no te das cuenta que tú estás llevando tu propia iniquidad, y que hablando una cosa tú vives otra, nada más por el hecho de decir que sirves a Dios en algo que Dios no te puso. Y lo más grueso de todo esto, ahorita lo vamos a explicar bien, es que esa iniquidad la vas a llevar hasta aquel día, a menos que te arrepientas. Y hay cosas en las que a veces hemos ahondado tanto que el arrepentimiento no es tan fácil, porque se nos hizo ya una manera de ser, y no es tan fácil el arrepentimiento. Esto de 1 Samuel capítulo 15 es para que podamos comprender todavía más a fondo el principio de que las autoridades delegadas llevan la iniquidad del santuario. Es el mismo principio que está en Ezequiel 33 sobre los atalayas. ¿Te acuerdas de aquellos que Dios puso en un muro como atalayas? No me refiero a los testigos de Jehová, a esa secta herética no me refiero. Estoy hablando de los que Dios habló en Ezequiel 33. Hijo de hombre, tú eres una atalaya. Si vieres venir la espada y avisas al pueblo, pero el pueblo no se apercibe, y viniendo de él, es decir, porque Dios tenía responsabilidades delegadas, la espada hiriere a alguno, dice: tú habrás librado tu vida porque avisaste. Esa es tu labor. Tú dijiste: el pueblo no se apercibió, viene la espada e hirió al pueblo, porque tú hablaste, tú anunciaste. Yo sé que a muchos no les gusta que se les diga sus faltas. No nos gusta que nos digan nuestras faltas, pero las tenemos que anunciar. Porque si algo pasa, curiosamente, Dios te carga la responsabilidad a ti.
Esto pasó con las iglesias. Jesucristo le dijo a una de ellas: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras a esta Jezabel, que ha puesto a fornicar a las personas de la iglesia y que además profetiza mentiras. Lo toleraste. Déjamelo ponerte de ti para conmigo. Si tú ves algo en mi vida torcido y chueco y no me avisas, estás en un problema. Tú tienes que ladrar. Porque la Biblia compara a los atalayas como perros que ladran y avisan. No estaría mal poner aquí: Iglesia Cristiana, los perros que ladran. Así es que si tú me dijeras en el contexto bíblico: ladra, perro, lo voy a hacer. Si ya me lo dices como ofensa, Dios te va a tomar cuentas. Pero si no, sí, pero si me lo dices con la escritura, es cierto. Somos perros que debemos ladrar. Entonces, cuando tú ves a alguien en una bronca y no, yo no le digo nada, yo mejor no, ladra, más te vale que ladres, porque si no tú vas a llevar esa iniquidad arriba. Dices: no, eso no, tenemos que comprenderlo. Esto está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. Porque muchas veces pasan cosas que la gente no habla entre ustedes. Yo no puedo estar con todos, pero muchos de ustedes están con ustedes y se enteran de cosas y se dicen cosas, pero no ladran, se callan. Porque les da pena. No, ¿qué va a decir? Bueno, nada más te digo esto: si tú no ladras, llevarás tu iniquidad, la iniquidad. Entonces dice acá, fíjate qué importante, esto es impresionante. Esto es lo que Dios le está enseñando a la autoridad delegada: que ladren. Entonces dice: si yo te puse de atalaya y tú ves venir la espada contra el pueblo y no avisas y al pueblo lo hieren, es tu bronca. O sea, tú le pudiste llamar la atención al pueblo para que se preparara, pero no lo hiciste, entonces tú llevarás la iniquidad. Yo sé que aquí tenemos fama de ser como muy duros. No, es que ese pastor es muy duro, pero somos gente que ladra, perdón. Tenemos que ladrar y a veces tenemos que decir las cosas. Yo sé que no todos las pueden recibir bien. A veces unos se ofenden, otros hablan cosas raras cuando hablas con ellos y les dices algo, opinan de otra manera según su peladez o según su vida, como son, opinan diferente. Pero es curioso porque cuando hablas con ellos no te pueden sostener, o cuando hablas en una situación así, nadie te puede sostener con la Biblia muchas actitudes que tienen. Son suyas, sus actitudes propias, lo que inventan, lo que creen que es, pero no lo que la Escritura dice. Entonces cuando tú les ladras, ellos se asustan. Dice: ya quítate de aquí, perro lanudo, déjame estar a solas con mi pecado. Y si te quitas de aquí te doy un hueso. No, pero tenemos que seguir ladrando. Tenemos que seguir ladrando. Tienes que corregirte, esto está mal, no es conforme a la Escritura. Entonces yo ya te lo dije, yo ya quité esa carga, yo ya no llevo ese pecado, yo ya no llevo esa iniquidad, yo ya no la voy a llevar porque te avisé. Oh, qué tremendo. Entonces, si tú vieres venir la espada, te quedas callado. Estamos en Ezequiel 33. No asumen la responsabilidad entonces de decir las cosas que debes decir. Y cuando venga la espada y hiera de ti, fíjate, así lo dice Dios, y hiera de ti. O sea, viene la espada y como no avisaste, fíjate, yo no te aviso que estás mal en una cosa, no te ladro, ¿no? Me quedo callado, digo: ay, no, pero acá digo: no, es que estoy contando todo chueco y torcido y todo así, dijo esto y dijo aquello, pero nunca te digo a ti nada, pero sí lo digo por acá. Entonces eres como un perro que no ladra. Tal vez deberíamos hacer un ejercicio y decirle a un hermano: ládrame. Ládrame y yo te ladro. Entonces, fíjate, y te quedas callado
no asumen la responsabilidad de decir las cosas como se deben decir. Y entonces cuando venga la espada y hiera de ti, fíjate, cuando le venga el mal a esa persona por no haberlo apercibido y decirle la verdad, dice aquí, porque es de ti, es de tu mano, es de tu responsabilidad, es por tu culpa que lo hirieron, porque no avisaste, porque no hablaste. Si hieren de ti al pueblo, el pueblo morirá por su pecado, pero la sangre yo la voy a demandar de ti. Esto sí está más grueso. Por eso el apóstol Pablo, ¿te acuerdas lo que dijo a los de Éfeso? Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Lo dijo por este principio. Dice, yo me voy, les he hablado la verdad, les he dicho las cosas como son de parte de Dios. Por lo tanto, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Lo dijo el apóstol Pablo. Y su profecía para los de Éfeso se cumplió, porque lo que dice Apocalipsis de la iglesia de Éfeso, ahí está cumplida. Cómo se desanimaron y cómo se fueron para abajo. Dejaron su primer amor. Entonces, no piensen, mis hermanos, que es muy cómodo estar en una posición de autoridad. Nunca lo piensen, así que no, qué padre, no, yo quiero ser. Pobres de aquellos que hasta se autonombran apóstoles. Yo digo, pobres epístolos, apóstoles, semáforos, mamíferos, lo que sean, les va a ir, o sea, pobrecitos, ¿no? Y hay gente que tú le dices, oye, José, esto y lo otro y aquello. Soy el apóstol José. Si tú no dices, les pones la palabra apóstol, hasta se molestan. No saben ni siquiera lo que están haciendo. Ni idea tienen de lo que se están cargando encima. Porque la vida de un apóstol no es una profesión a la que tú entras porque quieres entrar. Es algo que el Espíritu te lleva. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Sí. ¿Hay un ministerio de apostolado? Pues claro que lo hay. Pero la base ya está dada con los 12 apóstoles. Así es que no es algo tan cómodo estar en una posición de autoridad delegada. Eso no es para enorgullecerse, es para temer a Dios, porque eso significa arada, temor a Dios reverente, que te produce diligencia para hacer las cosas de Dios. Qué interesante. Yo veo que algunos han perdido la diligencia para las cosas de Dios por el pretexto que ustedes quieran. ¿Qué son las cosas de Dios? Lo que está escrito y lo que la iglesia debe vivir. Pero se ha perdido la diligencia. Ya es cómodo moverse como yo quiero moverme, pero no al ritmo de Dios. Entonces, este lugar, arada, significa temor de Dios o temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo, dice el apóstol Pablo. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Entonces, tú dirás, ¿por qué nos dices eso? Porque estoy ladrándote. Y estoy dispuesto a que me ladres. Total, te doy una pedrada y ya, ¿no es cierto? Espero que tú no me des una pedrada. Ese fue un chiste, para que se les quite un poquito los serios, porque se pusieron muy serios. Así que no es para que te sientas orgulloso, es para temer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar la sangre del pueblo herido. Y tú dices, pero si el pueblo no sirvió, si estaba rete bien, yo les hablé de la prosperidad, les hablé de que todo iba a estar bien siempre. Y Dios nunca dice eso, que va a estar bien siempre. A lo mejor Dios no lo dijo y tú sí lo dijiste. Y el pueblo lo que recibió fue otra cosa. Había un joven que me fue a ver allá a Cuernavaca hace ya varios años y salió de un grupo de aquí donde se predica la prosperidad y donde se predica que todo es así, que Dios te va a hacer millonario y todo ese rollo. Y que no tienes que estar enfermo nunca de nada y que no te va a venir jamás una enfermedad. Y hablan todo ese asunto. Y dice, habemos un grupo de personas, Juan Manuel, que dice, yo no la veo llegar.
a veces no tengo ni para comer en la semana, entonces le dije, bueno, pues sería bueno que trabajaras, pero a veces las cosas se les pone difícil y no encuentran trabajo tan fácil, ya con hijos que mantener, y pues sí nos enfermamos y tuvimos que salir de ahí porque sentimos que nos están engañando. Pues sí, imagínate que tú le digas eso a la gente y que a la gente le vaya de la patada, le vaya mal, le vaya pero mal, y tú no le avises que la vida a veces trae cosas buenas y cosas malas también para crecimiento. O sea, Dios nos manda con el paquete completo, ¿no? Es verdad que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, pero mi pregunta es, ¿quién no tiene adversidades? ¿Habrá alguien aquí que nunca haya tenido una adversidad? No hay nadie. Eso es irreal. Tenemos adversidades. Ahora, si somos pecaminosos y nadie nos avisa para prepararnos, peor. Entonces dice Dios, si tú no les avisas, entonces se va a demandar la sangre del pueblo que fue herido, de aquel atalaya, porque fíjate, no lo hirió el enemigo, sino lo hirió el que no avisó. Eso es lo que dice Dios aquí, el que no avisó. Es decir, el atalaya que no ladró como debía ladrar. Así es que el Señor habla de los pastores y habla de los atalayas, que deben ser personas que ladran, pero muchos de ellos no ladran. Dejan que los ladrones entren, como los perros que les mueven el rabo a los ladrones, y van por la pelotita y se las echan para que se la avienten. Y ahí está el ladrón entreteniéndose con el perro un rato, mientras te roba la casa, ¿no? Entonces el Señor dice, perros que no ladran. Por eso el apóstol Pablo, insisto, cuando llamó en Mileto a los ancianos de Éfeso, les dijo, estoy limpio de la sangre de todos, y entonces él da la razón por la que estaba limpio de la sangre de la iglesia de Éfeso, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si él se hubiera reservado el consejo de Dios, mis hermanos, y no lo hubiera anunciado, no podría decir que estaba limpio de la sangre al decirles esto, de su sangre de ellos. Entonces, cuando tú ves que tu hermano peca contra ti, debes decírselo aparte, debes avisarle. ¿Para qué? Para que él tenga la oportunidad de corregirse. El asunto no es hundirlo, el asunto no es, sino corregir. Mira, yo te lo vengo a decir, ya tú es tu responsabilidad si lo corriges o no, pero Dios está teniendo misericordia al decírtelo porque está esperando que te corrijas. Por eso te vengo a ladrar. Así es que ahora que le lleves serenata a tu esposa, dile que mujer, abre tu ventana porque te vengo a ladrar. Ya no me regañes, ya no quieras mandarme, ya no me grites, no me des de sartenazos, a las que son así. Ya no me manipules, que la mujer como manipula si no se cuida. O al revés, cuando tú le lleves serenata a tu esposo, lo mismo, te vengo a ladrar. No tienes amor, te crees muy macho, no sé, todo lo que tengas que decirle. Pero en la iglesia es exactamente lo mismo. Tenemos que hablarnos las cosas. Porque mira, la Biblia nunca es aislada, mi hermano. La Biblia está ligada, toda la escritura está ligada. A veces leemos en el Evangelio de Mateo, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿no? Dice la escritura. Y lo tomamos a la ligera. ¿Quién es tu adversario? El que con su actitud está en contra de Dios o con lo que habla. Entonces, o el que te ofende también. Pero tú tienes el deber de avisarle y decirle, esto no es por aquí, es por acá. ¿Por qué? Porque si no, la culpa es sobre ti. Eso está grueso. Entonces, cuando tú ves que tu hermano peca contra ti, se lo dices, hay que avisarle para que tenga la oportunidad de arreglar sus cosas, porque si no hablamos, lo que vemos o lo que Dios nos muestra, y lo hablamos como debe ser, en el orden que debe ser, entonces esa persona va a seguir pecando, pero tú vas a seguir siendo considerado responsable. Ahora, no se trata de inventar, ¿no? Porque ahí también de repente inventamos palabras o cosas. Ya les platiqué de algunos que han inventado cosas en las iglesias que no son, que no existen,
sino tenemos que hablar la palabra. Es tan sencillo. Te cacho una mentira, oye, no mientas, estás mintiendo, eso es un pecado. El diablo es el padre de toda mentira. Y por lo regular, cuando te dicen eso, tú pones no, bueno, es que esto es lo de allá, es que yo quise quién sabe qué. O sea, está bien, sí, perdón, me equivoqué, y pedirle perdón a Dios y ya. Por ponerte un ejemplo así muy sencillo. Por eso, mis hermanos, los ancianos de la iglesia, los obreros de la obra, tienen la responsabilidad de hablar, de decir y de tratar los problemas. O sea, tenemos un lugar en la iglesia, pero debemos tratar los problemas. Los ancianos muchas veces oyen cosas, dicen que se hablan cosas, no dicen nada, están callados ahí. Ya, oye, pues oye, ¿qué dijo por allá? Tienes que hablar, tienes que ladrar. Ese es el trabajo de los ancianos. Tenemos que tener el espíritu muy afinado para eso. No se trata de andar cazando problemas, pero cuando Dios te lo muestra, hay que hablar, hay que ladrar. En la iglesia se tratan los casos, en la iglesia se tratan los problemas. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor Jesucristo en donde estamos para que Él sea honrado. Esa es nuestra mentalidad. ¿Cómo va a ser honrado Dios cuando hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan? No como uno quiere que se hagan. Me decía un hermano que se vino de cierto lugar, Ciudad del Norte, que estuvo en una iglesia, no sé qué iglesia era, si era presbiteriano o metodista, una de esas dos, ¿no? El pastor se metió en un adulterio, entró en un adulterio. Entonces lo acusaron, llegaron las autoridades, no sé qué sean, si sean superintendentes, Aquaman, no sé quién sea, los que ven ahí eso, tienen sus rollos, ¿no? Superintendentes, super gabinetes, super no sé qué. Llegaron los que son autoridad. Y entonces decidieron, vamos a cambiarle, hermano, para que pastoree en otra ciudad y aquí ya se acaba el problema. Esas son sus decisiones. En lugar de disciplinarlo, bajarlo del ministerio y restaurarlo, si se deja restaurar, no, lo mandan a otro lugar sin que se arrepienta, a que siga haciendo sus atrocidades. Y esto pasa, mis hermanos, en el cristianismo. Esto pasa. Entonces, cada persona tiene una medida de responsabilidad. Tú sabes que deberías haber dicho, que deberías haber hecho, pero no lo hiciste y algo sucedió por tu causa. Es decir, tú vas a dar cuenta o yo voy a dar cuenta. Si yo no hablo, algo va a suceder. Hay gente que encubre las rebeldías en la iglesia. Las cubre. Y dice, no, pues yo no, y lo invitan, oye, mira, queremos esto, ya no estamos de acuerdo con esto y con aquello, y hacen sus juntas macabras ahí entre ellos, se dicen lo que no están de acuerdo, y por ahí entra alguien que medio, y no dice nada, no dice absolutamente nada. Entonces, por tu culpa se va a llevar a cabo algo, porque no corregiste, decir, yo no estoy de acuerdo y yo me voy de aquí antes de participar con ustedes en esto. Pero por lo regular se quedan callados, ¿no? Vamos a 1 Samuel 15. Lo relativo a la misión de las autoridades delegadas. A ver, déjame decirte otra vez, ¿qué es una autoridad delegada? Es aquel que representa, escucha esto, el sentir de Dios, con una vida en donde Dios le habló. Es decir, es congruente lo que yo hago y lo que vivo con lo que hablo. A veces, escucha esto, la misericordia de Dios, a veces la desaprobación de Dios, a veces su misericordia, a veces la desaprobación de Dios a lo que está equivocado, y la podemos ver ahí. Ok, vamos al versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey
sobre su pueblo Israel. Fíjate, está hablando Samuel a Saúl. Y fíjate lo que le está diciendo Samuel a Saúl: Jehová me envió para ungirte como rey. O sea, no era un asunto de Samuel, era un asunto de Dios. Y entonces él va y le dice que lo envió Dios a ungirlo por rey sobre su pueblo, el pueblo de él y el pueblo de Dios, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Entonces dice: Dios te eligió como rey, te van a poner como rey, pero está atento a las palabras del Señor. Es decir, Dios va a hablar para moverte y que Israel sea protegido, sea guardado con todo lo que Dios va a hablar contigo. Así es que está atento a la palabra de Jehová. Ahora que eres rey, ahora que siendo un hombre común y corriente, siendo un hombre como todos, tan débil como cualquiera, porque no eres mejor que nadie, pero Dios te escogió por rey. Esto es a lo que yo me refiero. Aquí no hay nadie mejor que nadie, porque todos salimos del basurero, pero Dios a uno puso pastores, a otros los puso así, a otros los puso asá. Es una elección de Dios. No es que uno sea mejor que el otro en ese sentido. ¿Me explico? Entonces, Dios te escogió por rey. Ah, qué bueno. Ahora soy el rey. Imagínate que, ¿sabes cómo tenían que recibir al rey? Cuando pasaba el rey no lo podían ver a la cara, tenían que voltearse para abajo de entradita, así como Hirohito ahí en los tiempos de la no sé qué guerra mundial, de la Segunda Guerra, ¿verdad? Con los japoneses, era un emperador, nadie lo podía ver, cuando pasando se tiraban al suelo con la cara para el suelo. Imagínate qué posición de poder que tú pases en medio de la gente y la gente se tira al suelo. Esto es lo que iba a pasar con Saúl. Entonces, Saúl, siendo un hombre corriente, común y corriente, un débil como cualquiera de todos nosotros, no era mejor que nadie, lo escoge por rey. Y entonces, qué bueno, ahora soy el rey. Y entonces me van a recibir con la rodilla en el suelo, arrodillados. Voy a entrar por medio de la alfombra roja a cualquier lugar, porque era algo que el rey tenía ciertos privilegios, ¿no? Voy a comer en vajillas especiales, voy a tener acceso a ciertas cosas que otros no tienen. Bueno, no es así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios dijo, es una determinación soberana de Dios, castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Fíjate, Dios escoge por rey a Saúl y le da una misión bien difícil, porque era una misión difícil, pero se iba a hacer fácil solamente obedeciendo lo que Dios dijo que tenía que hacer, y ya el demás problema era de Dios, no de él. ¿Qué iba a hacer Dios? Esto está grueso lo que te voy a decir. Dios iba a pagarle a este pueblo como le hizo a su pueblo cuando iba a entrar saliendo de Egipto a un lugar y no lo dejaron entrar. Porque el pueblo de Israel, esto lo vimos cuando hablamos del Éxodo, cuando iba a entrar a la tierra prometida, se encuentra allí con unas cosas que Satanás, unos imperios que Satanás había levantado. Y entonces Israel se acerca y dice: oye, tenemos que pasar aquí por tu campo, nuestro ganado tiene que comer, tenemos que a lo mejor acampar un día y salimos al otro día, te pagamos todo lo que el ganado se coma y te paga. Aquí de ninguna manera entran, les dijeron. Si ustedes entran aquí, los matamos. Entonces Dios escoge aquí a Saúl para pagarle a aquel pueblo como le hizo. El día de la venganza de Dios, por eso se llama el día de la venganza de Dios, Dios le va a hacer a aquellos que le hicieron a su pueblo lo mismo. Lee Tesalonicenses, lee Apocalipsis, lee a Daniel, lee a Ezequiel, lee Zacarías, lee Jonás, lee Habacuc. El gran día de la venganza de Dios. La venganza no es contra nosotros, es contra todos los que se han opuesto a Dios y a los suyos. Eso está tremendo. Entonces Dios escoge a Saúl para esa situación y se castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere, bueno, fue Amalec y fueron otros más, pero en este caso era Amalec cuando se encontró con ellos y se armó una guerra y tremendo. Entonces, fíjate, oye esto. Castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Bueno, esa es una responsabilidad delegada. Que lo que Dios le estaba diciendo
al rey. Te estoy dando esta responsabilidad, vas y lo vas a herir a Amalek. Si están ahí en el versículo, ¿qué versículo es? El 2, ¿no? Yo castigaré, ve pues. Ahora, ¿quién fue el que libró a Israel de Egipto? ¿Fue Dios o fue Moisés? ¿Ustedes qué piensan? Fue Dios. Fue Dios. Dios dijo: yo he descendido a librar a mi pueblo. Ve pues tú, o sea, tú me representas, tú vas a hablar, no tus palabras, no vas a poner tus actitudes, no vas a poner tus opiniones, tú te debes amoldar, ¿no? Es decir, todas tus actitudes se deben amoldar a mí. Por eso el Espíritu de Dios trabaja cuando lo dejamos en nosotros para hacernos semejante a Cristo. Tenemos que amoldarnos a Cristo. Pablo le decía a los corintios: ustedes tienen la mente de Cristo, o nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínate tener la mente de Cristo. Los hijos de Dios tenemos que tener la mente de Cristo, no una mente en la carne, no una mente mundana, no una mente pecaminosa, no, sino la mente de Cristo. Ahora, Satanás sabe que eso es clave, por eso nuestra lucha es tan fuerte en esas áreas. Ahí es donde luchamos bien fuerte. Entonces tenemos que tener la mente de Cristo, dice la Escritura aquí. Bueno, Dios le delega esto a Saúl: yo he descendido a librar a mi pueblo, etcétera, etcétera. Entonces tú debes abandonar tus pensamientos, tus actitudes y representarme a mí. Tu personalidad me debe representar a mí. Entonces decirle: Señor, pues tú obra como tú deberías obrar en mis virtudes humanas, con el amor, con la paciencia, con lo que sea, o con el celo y el coraje también. En este caso, pues imagínate, mandan destruir a Amalek. Si no destruirlo, por lo menos darle una zurra de aquellas, ¿no? ¿Para qué? Para que yo sea conocido a través de lo que haga, a través de ti. Eso es lo que quiere decir ser una responsabilidad o tener una responsabilidad. Ve pues y hiere a Amalek, yo lo castigaré, pero lo castigaré a través de ti. Entonces imagínate cuando Dios te dice, te abre los ojos para ver una situación anormal con unos hermanos y tú no dices nada. Cuando tú lo ves, ya Dios te dejó verla. Entonces tienes que hacer algo, ¿o no? A veces nosotros decimos, bueno, que Dios trate con esa persona. No, no es así, mi hermano. Perdóname, pero no es así. Eso es muy fácil decirlo. Pues que Dios trate, ¿no? Y te lava las manos como Pilatito. Eres igual que Pilato. O somos, digamos, así igual que Pilato. Que Dios trate con esa persona. Pero en la obra, el obrero tiene que actuar. El obrero tiene que llevar a cabo algo. Por eso somos obreros. Muchos creen que nada más obrero, ser obrero es predicar. No es cierto. Dice el apóstol Pablo, dice que debemos vigilar la grey de Dios, sobre la cual Dios nos puso como obispos, es decir, como vigilantes. Todos somos vigilantes y obispos de la obra de Dios. Entonces todos tenemos que actuar, todos tenemos que elaborar, ya sea para animar a los hermanos, ya sea para estar en las cosas que Dios nos está moviendo, obviamente, o en este caso de lo que estamos hablando, porque el punto es explicar lo que quiere decir: llevarás la iniquidad sobre tus hombros, que ese es un problemón muy fuerte. Pero continuamos con todo esto. Entonces decía que el obrero tiene que actuar. En la iglesia, los que tienen más tiempo tienen que actuar. La Biblia le llama en el Nuevo Testamento los ancianos. Los ancianos tienen que actuar, los obreros tienen que actuar, los hermanos tienen que actuar, la iglesia tiene que actuar. Versículo 3: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene,
y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Porque fíjate, esto es lo que antes había hecho Amalec con Israel. Eso hizo Amalec con Israel y Dios dice: ve y hazle así. Es decir, Dios había escogido a Saúl para pagarle a Amalec conforme a lo que él había hecho. ¿Qué hizo Amalec? Agarró a los débiles, agarró a los pobrecitos, a los niños que iban cansados en la parte de atrás pues no caminaban igual que todo el campamento, imagino que iban cansados en el desierto. Y entonces Satanás, ese no fue Dios, Satanás viene a través de Amalec y les hizo un desastre ahí en el desierto, pero un desastre fuertísimo. Ahora dice Dios: yo voy a castigar esto, y tú, Saúl, eres el rey de Israel, así es que debes estar atento a mis palabras y tú eres el instrumento de mi juicio. Es decir, que cuando la palabra de Dios dice no, las autoridades no pueden decir sí. Una vez le decía, hablaba esto con un pastor, déjeme quitar esto porque ya me está dando calor. ¿Por qué tienes en el ministerio de música a tal persona? Y me dijo esto: es que si le digo que no y lo quito se desanima. Le dije: pero ¿tú conoces su vida cómo está? Porque yo la conocía. Hablaba perversidad y majadería y media en internet. Decía perversidad y media en internet. Sus hijos no quieren saber nada de Dios. Él, cuando está oyendo los mensajes, se queda dormido. Y entonces, y lo voy a decir así, de alguna manera Dios me revela, y viene un hermano y me dice: mira lo que hace este fulano, y me enseña algo en el internet, y yo digo: no puedo creerlo, no puedo creer lo que está aquí escrito. Y fui y le dije: quiero hablar, y gracias a Dios llegó ese día que yo predicaba. Le dije: quiero hablar contigo al final, y creo que está aquí el pastor también conmigo. Y entonces le empecé a decir las cosas como eran. ¿Y saben qué me dijo de entrada? ¿Tienes pruebas? Yo todavía no sacaba lo que traía acá, porque se atreven a decir. Déjame sentarme para que disfrutemos este chisme. No es un chisme, estoy dando un ejemplo de algo que pasa. ¿Y sabes qué? Me dice: ¿traes pruebas? Entonces saqué mi celular y le dije: mira, ¿eres tú este? No, pues sí soy. Entonces ya agachó la vista y la puso. O sea, en lugar, si ya sabía que lo estaba descubriendo el Señor, todavía pide pruebas, ¿no? Imagínate. Eso es terrible. Yo a veces no entiendo. Decir: ¿sabes qué? Sí, ya, se acabó. Entonces le dije: tú ya no puedes estar tocando aquí arriba. Le dije: y si no compones esto, te vas a tener que ir de aquí, porque por tu culpa, o sea, tú vienes a este lugar y estás tocando allá arriba. La gente que te conozca, además tus hijos, digo, va a ser una piedra de tropiezo terrible, pero además tus hijos no soportan la iglesia, la critican, hablan pestes de ella. Sus hijos de este cuate. Y lo tuve que sentar. Entonces el pastor dijo: lo que dice Juan Manuel, yo lo apoyo, y ya te vas a sentar. Pero lo curioso es que a veces sabemos las cosas, pero no las decimos. Y ahorita vas a ver por qué. Vamos a avanzarle aquí. Entonces dice aquí, versículo 4: Saúl pues, y vamos a ver cómo hizo Saúl, convocó al pueblo y les pasó revista en Telam. Eso está muy bien.
Fíjate, lo ungen como rey, lo reconocen como rey, y entonces todo el pueblo sabe que él es ahora el rey de Israel, y convoca al pueblo, y todo el pueblo se reúne ante la voz del rey, porque la voz del rey tenía una autoridad para convocarlos, y ahí estaba. Era una autoridad delegada por parte de Dios, y el pueblo se reúne. Está perfecto. Dice ahí, entonces convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Hasta ahí la cosa va perfectamente bien. 200,000 de a pie, fíjense, delante de quién estaba, y 10,000 hombres, dice aquí, de Judá. Pasar revista es muy bonito porque yo soy el que pasa al frente. Imagínate, ¿no? Cuando pasas ahí frente a las Fuerzas Armadas y todos se te cuadran y te muestran las armas y estamos por el rey. Era un espectáculo increíble. Entonces yo creo que Saúl dice, ¿no? Ha de haber disfrutado el asunto ahí. Entonces todos están firmes delante de mí, yo voy mirando a todos, yo soy el general, ¿no? En cambio, ustedes son mis soldaditos. Entonces pasó revista, hasta ahí todo está perfectamente bien. Perfectamente bien. Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no se destruyan juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Hasta ahí todavía estaba bien todo, perfectamente bien. Lo había hecho bien Saúl. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Fíjate, aquí ya está el problema. Él no debió haber perdonado ni siquiera a un bebé, pero aquí vamos a aprender una lección bien fuerte. Ni siquiera a un bebé debió haber perdonado. Y perdona al gordo, al pez gordo. Nosotros, escucha esto es bien importante lo que te voy a decir. Cuando tratamos con nuestro ego, cuando tratamos con nuestro pecado, nosotros renunciamos a las cosas fáciles de renunciar, pero al gordo no nos soltamos. ¿Estás oyendo? Como que el gordo de este está gordo, este no. Este todavía es placentero para mí. Esta es mi propia personalidad, casi decimos así. Entonces renunciamos a cosas que son fáciles de renunciar. No te juntes con el pues ya no me junto, eso es fácil. Pero estamos hablando del ego, estamos hablando de nosotros mismos. Pero el gigante, el gordo, ese es el que había que renunciar primero, ¿no creen ustedes? Ese es al que hay que aplicarle la espada de la cruz, al mero ego, ahí donde duele, ahí es donde está el problema. ¿Dónde? En que perdonamos lo que es más fácil, pero lo grueso no lo perdonamos. Es decir, qué difícil es a veces que nuestro carácter se amolde al de Dios, porque eso lo amamos como somos, estamos orgullosos y tenemos la razón, además, ¿no? Sobre las cosas de Dios tenemos la razón. Ahora, ahí está el problema en ese punto. ¿En qué es lo que perdonamos o a quién perdonamos? Cuando somos tolerantes con nosotros mismos o que somos tolerantes con el pecado, eso es lo que nos destruye. ¿Oyeron? Ser tolerantes con el pecado nos destruye. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, versículo 8. Pero a todo el pueblo, claro, a los pequeños sí, a ellos los mató a filo de espada, versículo 9. Y Saúl y el pueblo, no dice el pueblo y Saúl, sino empezó por Saúl, perdonaron a Agag. Es decir, ¿por qué empezó por Saúl? Saúl y el pueblo, porque Saúl era la autoridad delegada por Dios. Entonces sobre él viene el rollo. Saúl y el pueblo perdonaron todo lo demás, y Dios les dijo: no perdones nada, nada perdones. Pero Saúl lo perdonó, tenía sus razones. Saúl, ¿no? ¿O no? Ahí nos dice que tenía sus razones para hacerlo. Entonces dice aquí, versículo 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo
a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, lo chido, lo acá, lo muy, no, eso no, lo refinador no, pero todo lo vil y todo lo demás lo destruyeron, ¿no? Se quedaron con los mejores caballos, el ganado de engorda, le guardó la vida al rey, seguramente algunos nobles por ahí también. Entonces ahí está la cosa, fíjate, no lo quisieron destruir. Ahora, ¿qué hizo Saúl? Bueno, él pensó y opinó que me reservo esta cosita para mí, pero lo que no tomó en cuenta es que eso para Dios es una ofensa bien grande. Y eso es lo que causará nuestra derrota posterior, y podemos también incluso salir de la posesión de autoridad porque Dios la va a quitar. No hay nada más engorroso y más extraño que cuando, no lo digo por nadie, y se sienten aludidos y les queda el chaleco, pónganselo, pero no lo estoy diciendo por nadie en especial. Pero no hay nada más terrible que cuando los hijos de una familia aquí no quieren nada con Dios, de repente los quieran meter para que la iglesia participe con ellos en cosas. Es que viene su despedida y viene su no sé qué, y ni asisten. ¿Por qué involucran a la iglesia con lo inicuo? Con lo que no quiere nada de Dios. Tenemos esa mentalidad de hacer las cosas así. Y si tú les dices, no, aquí no pueden, se ofenden. Perdón, pero si hay una situación así, aquí, bueno, considéralo. Pero esto ha pasado. Fíjate, en un lugar donde yo estuve yendo a compartir, pedían el auditorio para hacer una festividad de los abuelos que cumplían 50 años de casados, que no querían nada con Dios. Pero eran los abuelos de los edecanes. Hermano, ¿nos preste el auditorio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí me explico? O sea, a veces no nos damos cuenta que no colaboramos con Dios, sino con el diablo en fomentar otras cosas. Eso es delicado. Yo no les iba a predicar esto, pero me dijo, termina la segunda parte. Así es que esto es para todos. Estoy yo aquí también viéndolo y también es para mí, obviamente para todos los que estamos acá. Entonces fíjate acá, ellos no se dieron cuenta, o este hombre no se dio cuenta, Saúl, que ofendía a Dios, y viene palabra de Jehová a Samuel y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué palabras. Imagínate que tú un día llegues a la presencia de Dios y que Dios diga, me pesó haberte puesto en esto. Hoy que lo diga Dios, ha de ser algo, no ha de ser, es algo muy fuerte. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y fíjate lo que pasa con Samuel, se apesadumbró Samuel. ¿Sabes por qué? Porque Samuel tenía un afecto filial muy fuerte con Saúl y se apesadumbra. Dice, ay, Saulito, ¿qué hiciste? Mi Saulín, ¿qué hiciste? Como alguien dijo, mi Chendito. ¿Qué hiciste, mi Chendito? Porque Chendo comete muchos pecados, se sienta ahí donde conecta eso, entonces es un pecadote. Entonces, fíjate lo que pasó con la vida de Saúl. Desobedece a Dios, le pesa a Dios haberlo escogido, y entonces Samuel se
apesadumbra tanto porque amaba, en verdad amaba a Saúl, al rey Saúl. Ahora, aquí tú y yo tenemos que aprender una lección. No importa nuestros sentimientos, no importa nuestras amistades, tenemos que amar lo que Dios ama sobre todas las cosas. Sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre el esposo, sobre cualquier hermano en la iglesia. Tenemos que amar lo que Dios ama, porque si no estamos al revés. Eso está impresionante que lo entendamos. Ahora mira, dice aquí que fue tal lo que se apesadumbró Samuel, que clamó a Jehová toda aquella noche. A ver, ¿qué te imaginas tú que clamó Samuel? ¿Qué de ver toda aquella noche? ¿Qué crees que clamó Samuel? Perdónalo, ayúdalo, no le tomes en cuenta esto, tú lo escogiste por, no sé, algo estuvo clamando Samuel. Pero en sus sentimientos Samuel estaba equivocado, aunque era juez y sacerdote. Samuel fue como Juan el Bautista. Samuel fue el intervalo cuando cayó el sacerdocio con los hijos de Elí. Samuel fue levantado y entonces vino el reinado. Entonces Samuel fue la persona que Dios utilizó para que hubiera un reinado en Israel. Samuel era una persona muy importante en una transición con el pueblo de Israel que había desechado a Dios y cuyo sacerdocio había declinado. Entonces Dios levanta a Samuel de una mujer estéril. Es interesante eso. Entonces Samuel se la pega el corazón a Saúl y está clamando toda la noche. Y ahora vemos que se está siguiendo a sí mismo, no representando a Dios. Te estoy hablando de Samuel. Se empieza a seguir a sí mismo, sus sentimientos. Le dolió mucho que esos sentimientos. Y si es cierto, pues todos tenemos sentimientos. Se ha de sentir feo que amas a alguien y Dios lo desecha. Y dices, ¿ahora yo qué hago? No sé, estuvo clamando toda la noche y no pasó nada. Dios lo siguió desechando a Saúl. Claro, yo no sé a quién desecha a Dios, ni quiero saberlo. Que Dios no me ponga esas cargas a mí. No quiero saberlo, pero por lo pronto a mí mismo, si yo no pienso como Él piensa, si no me meto en sus pensamientos, si yo no lo represento, el primero que soy desechado soy yo. Entonces mira, se empieza a seguir a sí mismo no representando a Dios, es decir, se está representando él mismo y ahora parece él más misericordioso que Dios. Está tratando de convencer a Dios toda la noche que aliviane a Saúl. Es buena onda, Señor, no es tan malo, solamente guardó esto, pues total ahorita los matamos y ya. Pero no era así. Entonces yo digo, ay Señor, la obediencia a ti, que es el punto más extremo, más difícil, más delicado que en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces Samuel se cree más misericordioso que Dios, pero misericordioso con un pecado, con el mismo pecado y con lo mismo pecaminoso que había ahí. Oye, ¿por qué tienes a fulano en la alabanza? ¿Por qué tienes a sutano como encargado de un grupo de estudio en la Biblia? Si su testimonio es este. No, pues para que no se desanime. Entonces pones al diablo a hablarle a la gente, porque esa gente es utilizada por el diablo. Si Dios no te utiliza, Satanás sí te utiliza. Fíjate, eso es importante que lo entendamos. Este domingo fue muy fuerte, pero así es. Si Dios no te utiliza, el que te utiliza es el diablo. No importa si eres pastor, si eres apóstol o epístola, lo que seas. Si tú no estás con Dios, Satanás te utiliza o me puede utilizar a mí, como seguramente nos ha utilizado en muchas ocasiones, cuando somos sueltos en nuestros pensamientos y en muchas cosas. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar, versículo 12, a Saúl por la mañana. Ahora le tocó a Samuel. Obviamente Saúl era su pupilo. Samuel no podía decir, bueno, esa fue una falla de Saúl.
No, ¿por qué? Porque Saúl tenía una autoridad sobre él y esa autoridad era Samuel. Saúl tenía a Samuel como autoridad. Falló Saúl. Entonces, no podía fallar Samuel. Aunque le dolió, aunque actuó de otra manera, no se coordinó con Dios, bueno, no podía fallar Samuel porque la autoridad de Saúl era Samuel. Es decir, falla el teniente, pero no puede fallar el capitán, o el capitán, pero no el mayor, o el general, lo que sea. Entonces dice, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Fíjate, Saúl andaba en su rollo, ¿no? Se levantó un monumento ahí, como diciendo, ¡ole! Aquí está. O sea, viva el rey. No sé, andaba en su rollo ahí. Pero Samuel ya traía la noticia de Dios. Que Dios tenga piedad de nosotros, mis hermanos, porque fíjate, queremos levantarnos monumentos en esta tierra en lugar de que nos interese estar apuntados en el libro de Dios, en los libros del Señor. Aquí queremos ganar, aquí queremos ser los que tienen la razón, aquí queremos todo, pero se nos olvida que más importante es estar apuntado en el libro de la vida y en los libros de Dios que levantarnos aquí ciertos monumentos, ¿no? Entonces que Dios nos ayude, que nos ayude a aplicar la espada a nuestros automonumentos. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Saúl estaba bien contento, me explico, o sea, había destruido a los amalecitas, se puso ahí un monumento, lo levantó. Entonces ve a Samuel y lo recibe con una bendición, ¿no? Lleno, podríamos decir, como lleno del Espíritu Santo, a lo mejor, ¿no? Alguno lo pudo ver, bendito seas tú, ¿no? Seas tú de Jehová. He cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabes qué significa eso? No conocer a Dios. Saúl no conocía a Dios. Dice, he cumplido la palabra de Jehová. Como muchos dicen, estoy haciendo la voluntad de Dios. Ah, caray. Y les dicen 10 gentes que no es así, pero ellos dicen que sí están haciendo la voluntad del Señor. Y se vuelven necios. Y pasa el tiempo y no hay resultados de nada en sus vidas. Así es que Saúl no conocía a Dios. Él no se daba cuenta. Él pensaba que habiendo hecho más o habiendo hecho un poquito menos algo, él ya había hecho todo. Más o menos hice la voluntad de Dios, entonces ya lo hice todo. Dios no se conforma con eso. Dice el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, fíjate, agradable y ¿qué? Y perfecta. Cosa difícil para nosotros, de repente eso. Así es que no se da cuenta de esto. Él ya había hecho todo, lo pensaba así, pero había dejado lo principal, no había ido él al corazón del problema. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas. Ahí le empieza a ladrar el Samuel, ¿no? Pues qué bramido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. Alguien subió en internet una cosa de un niño que se chorrea todo el chocomil aquí, no sé si algunos lo vieron, ¿no? Y le dice a su papá quién tiró el chocomil. Y dice Mateo, mi hermano, pero habla bien chistoso el niño, tiene 3 años. ¿No? Y dice, fue Mateo, sí, él se levantó y si estábamos dormidos, cantando, salió el sol, cantamos pajaritos, ¿qué dice? Dice, y mi hermano, o el otro Mateo fue el que tiró el chocomil. Dice, ¿por qué traes todo chorreado aquí? Entonces dice, ay, chis, ¿no? O sea, tiene 3 años el niño. Así está Saúl. Entonces le dice Samuel, pues ¿qué es ese balido que yo oigo con mis oídos? ¿No? ¿Y por qué traes el chocomil tirado ahí en tu playerito, regado tus zapatos? Has cumplido. Entonces, ¿por qué están bramando las vacas de los amalecitas? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Y le echa la culpa ahora al pueblo.
lo mejor de las ovejas, que es lo que perdonó, y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, a los niños, a las señoras, a todo, pero esto gordo lo guardamos, ¿no? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Eso sí estuvo duro. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, a lo mejor era acomplejado Saúl, decía: no soy nadie, no valgo nada, y lo eligen por rey, ¿no? No ha sido hecho, fíjate, porque Dios es el que hace. Es decir, Saúl no se podía hacer a sí mismo. Samuel le dijo: ha sido hecho. ¿Por quién? Por Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sabes lo que ha sido hecho delante de Dios? Un hijo, por el nuevo nacimiento. Entonces tú y yo tenemos la obligación de saber qué implica lo que Dios nos ha hecho. Dice acá, ¿en qué me quedé? Versículo 15. Ay, perdóname. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño. Qué tremendo. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Es decir, aunque no eras nada, Dios no te hizo jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión. Es decir, no te envió para que cosecharas aplausos, te envió a una misión. Ahí te envió. Y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Perdón. Has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Saúl le responde a Samuel: antes bien he obedecido antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero no destruyó a Agag, lo trajo. Dios no dijo: y te traes a Agag. Qué importante. Esto es lo que todo padre pelea con sus hijos, que hagan las cosas como el papá les dice. Digo, aquí están los papás que me pueden escuchar. ¿No es ese nuestro principal problema? Que los hijos de repente quieren hacer las cosas como quieren, y tú sabes que las deben hacer de otra manera, y eso es lo que tenemos que enseñarle a los hijos. Las cosas son así y así. No, pero yo las quiero. No, se hacen así. Y a veces nos pueden tachar de crueles, de lo que sea, pero es importante que enseñemos a los hijos a hacer las cosas como deben ser. Porque llega el momento en que los hijos hacen lo que se les da su gana, y a ver cómo los regresas. Ya no puedes regresarlos. Bueno, aquí se está defendiendo Saúl. Mas el pueblo tomó botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, y dice: para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Fíjate, si tú y yo no ofrecemos a Dios lo que Él quiere que ofrezcamos, es como un pecado horrible. Esto fue lo que le pasó a Caín. Caín tenía su religión. Caín ofrecía a Dios cosas, pero no lo que Dios demandaba. ¿Qué ofrecemos a Dios a veces? Lo que queremos. Y Dios no acepta eso. Eso está impresionante. Entonces, versículo 22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, esto todos lo tenemos subrayado en nuestras Biblias, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Híjole, esta acusación es muy fuerte para Saúl. ¿Por qué? Porque lo que uno ama y no quiere es destruir lo que uno idolatra.
a lo que uno está pegado. O sea, Dios se puede esperar. Yo soy así y así soy. Ese es. Ahora, yo te lo puedo decir así, pero si tú no oyes la voz de Dios para que te quebrante, no vas a poder cambiar, porque no podemos cambiar, mis hermanos, solos. Mientras no anhelemos el cambio, que Dios nos ayude a cambiar, no vamos a cambiar nunca. Por eso dice la Biblia que Dios sacó a Israel con mano poderosa, porque nadie puede salir de sus rollos por sí mismos. Nadie. Entonces fíjate aquí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y esto está bien feo, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces a Saúl le cayó el 20 y dijo a Samuel: he pecado. No, nada más hiciste lo que quisiste. ¿Qué pasó con Saúl? Él llevó su iniquidad. Llevó su iniquidad. Ya Saúl no podía decir: fue un ataque de Satanás, es que el diablo me convenció. No, simplemente desobedeciste a Dios y ya. Porque a veces así nos escudamos, ¿no? Pero fíjense, aquí hay algo que es importante y lo voy a volver a decir. Pasa el tiempo y pasan los años y los cristianos no dan frutos de acuerdo a Dios. Siguen viviendo igual, hacen las mismas cosas que aman, aunque Dios no las apruebe, pero sirven a Dios. El día en que lleguemos a la presencia de Dios, me cuento yo, porque ahí estamos todos metidos, está escrito en el Evangelio que Dios nos va a desconocer, porque en aquel día muchos le dirán: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, tenían poder, y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y dice: Señor, yo no los conozco. ¿Quiénes son? Entonces, todas esas personas que echaron demonios, que predicaron en su nombre, que hicieron milagros, llevaron su iniquidad hasta aquel día. Entonces aquí hay algo, una lección importantísima para nosotros. Fíjate, a veces esos arrepentimientos son como dice el Señor: vuestra piedad es como la neblina que se desvanece tan rápido. Entonces esos arrepentimientos, déjame llamarlos así, chiquitos, rapiditos, ¿no? Ay, me arrepiento. No, pues ya me cacharon, me arrepiento. No, hermano. El día en que eres quebrantado por Dios, no te vas a querer ni levantar de la cama. Y muchos no han tenido un quebrantamiento. Se quebrantan porque no va bien el trabajo, se quebrantan porque no alcanza, se quebrantan porque no les salen las cosas como querían. Pero un quebrantamiento de Dios es muy diferente. Un quebrantamiento de Dios, cuando te dura más de un año, te sientes acabado y Dios no va a terminar hasta acabarte. Hasta que puedas otra vez entrar en el fluir de Dios de una manera en donde puedas ser llevado por Dios, o seamos llevados por Dios. Los quebrantamientos por parte de Dios son fuertes. A ver, ¿Judas se arrepintió, sí o no? ¿No? Entonces, ¿por qué dijo: me arrepiento de haber vendido sangre inocente? Pues ahí dice: me arrepiento. Fue como Saúl. Son esos arrepentimientos rapiditos, ¿no? Ya hice mal, ahora que. Y creemos que ya, Señor, porque ya, entonces ya me arrepiento, ya, punto y ya. No. Tienes que trabajar en esas áreas de tu vida fuertemente tenemos que trabajar en esas áreas de nuestra vida.
si somos necios en la necedad, si somos egoístas en nuestro egoísmo, si hacemos lo que queremos, en eso tenemos que trabajar. Y Dios siempre pone personas a nuestro lado para que nos ayuden. La primera ayuda es el cónyuge. Aunque cuando el cónyuge se vuelve alcahuete del diablo, ya no te ves bien. Porque luego los cónyuges son muy, ¿no? Es que sí, y justifican. No, pues él es así, él es todo. ¿Cómo que él es así? Tienes que decírselo. Nadie mejor que el cónyuge que duerme contigo para decirte, ladrarte, pegarte unos ladridos de pastor alemán o de San Bernardo fuertes para que oigas, de advertirte. Pero a veces uno advierte al cónyuge o el cónyuge le advierte a uno, pero cerramos nuestros oídos y llega un momento para nuestro mal que ya no recibimos nada del cónyuge tan fácilmente. Ya vas a empezar a molestar otra vez, ¿no? Decimos, otra vez con lo mismo de siempre. O al revés. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no es cosa, este es muy serio, por eso se lo estoy predicando. Esto lo estoy predicando en Cuernavaca, pero ya vimos desde la salida, ya llevamos muchos meses desde el año pasado hablando de esto. Pero esto yo sentí compartirlo aquí con ustedes. Lo necesitamos saber, porque esta estación de arada, el temor reverente a Dios que te produce diligencia para hacer la obra de Dios, obedecer a Dios rápidamente, es importantísima que la entendamos, la iglesia. Ahora mira, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. No, pues ya qué fácil echar la culpa. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Eso ya estuvo muy fuerte. Ahora Samuel tenía que mantener distancia con Saúl. ¿Para qué? Escucha esto, para mostrar el carácter de Dios. Saúl tenía que conocer quién era el Dios al que había ofendido y tenía que representar el carácter de Dios. Así es que se aleja de Samuel y entonces le hace conocer el carácter de Dios y el juicio de Dios contra el pecado de Amalec y el cuidado de Dios por su pueblo. Qué tremendo. Si Samuel hubiera aprobado, mis hermanos, el perdón de Saúl, el que quedaba mal representado era Dios. Y a veces no nos damos cuenta que no hablamos las cosas con las personas que las debemos hablar y no nos damos cuenta que Dios queda mal representado. Porque por lo regular solamente nos hablamos así por la superficie de repente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, qué padre. Pero por acá ya sabes que hay esto, que hay lo otro, que hay aquello, pero no hablamos. Entonces, si Samuel hubiera consentido en esto, Dios quedaba mal. Termino con esto. No he acabado, yo creo que lo vamos a terminar la siguiente vez. ¿Cuántas personas que asumimos, por ejemplo, la responsabilidad de predicar el evangelio, podemos ser los culpables de presentar a un Dios distorsionado, así como acá con Saúl? Y qué bueno que Samuel no hizo lo mismo, ¿no? Y la gente no entiende bien a Dios por culpa de nosotros, porque usamos el nombre de Dios para hablar cosas que no vienen de Dios. Que Dios tenga piedad de nosotros, ¿sí o no? No vamos a hablar en nombre de Dios solamente para usar el nombre de Dios, incluso. ¿Para qué? No sé, si para que vean que si eres predicador o para nuestros, no sé, lo sé yo. Porque eso se cobra caro. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Qué tremendo. Cualquiera, mis hermanos, que desecha la palabra de Dios, hay que tener distancia con esa persona. Hay hermanos que se llegan a juntar, estoy hablando del cristianismo en general, se llegan a juntar con los que siempre están en contra de la obra.
y comen con ellos, se ven, el domingo están en su casa, el sábado se visitan, ahí están con ellos. O sea, el que la iglesia esté equivocada, los que tienen la razón son ellos. Fíjate, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es decir, dejarás de ser una autoridad delegada porque no estás cumpliendo la función para la cual estás ahí. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. ¿Quién estaba bajo el manto de Samuel? Saúl. Pero ahora ya no. Él ya no podía cubrirse más con el manto de Samuel. Samuel ya no podía hacer nada por esto, porque no aprobaba lo que él mismo había ungido. Entonces se le acabó la cosa ahí a Samuel. Samuel ya no aprobaba eso, que por mandato de Dios había ungido, y ya no estaba bajo su cobertura. Dame 7 minutos más para terminar esta parte, y la siguiente vez quiero hablarte del temor reverente. Pero déjame terminar esta parte, 7 minutos más, nada más. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado al prójimo tuyo mejor que tú. Esas palabras le han de haber dolido a Saúl para su orgullo que tenía, aunque él era la autoridad delegada. Dice la Biblia que David era mejor. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo: yo he pecado, pero ahí está otra vez el arrepentimiento rápido. Sí, yo pequé, pero arrégleme rápidamente esto delante del pueblo. Es decir, cometí una falta, claro que la cometí, pero no me hagas quedar mal con la gente. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Es decir, vamos a hacer la piñata, que está todo bien, y saludamos a la gente, ¿no?, cuando vayamos pasando. Pobre Saúl, fíjate ya las cosas en las que caía, ¿no? Fíjate aquí algo muy curioso. Y volvió Samuel tras Saúl. En cierto sentido, Samuel fue misericordioso y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, o tráeme a Agag. Es decir, Samuel no se podía ir sin hacer lo que Saúl no había hecho. Entonces le traen al rey amalecita, y Samuel lo delegó a Saúl de parte de Dios. Pero como Saúl no lo hizo, entonces Samuel lo hace. Lo mismo cuando se delega autoridad. Si eso se hace mal, el que delegó tiene que enderezar lo que torció. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo delego una autoridad, aquel está todo chueco, yo tengo que ver que eso se enderece. Porque no que se quede así. Eso es algo lógico. Dice: después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Tú eres el juez de acá, tú eres el sacerdote, mucho gusto, ¿no? Llegó el rey ahí. Ciertamente ya pasó la amargura de muerte. Dijo: qué bueno que, no, tu rey me salvó, ha de haber dicho, ¿no? Me le escapé a Dios. Yo le maté a unos cuantos bebés, a unos niños, maté a su pueblo. Allá en la retaguardia los hice añicos, y ahora estos me perdonaron. Qué amor tan grande. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Está como aquel que están peleando ahí dos, ¿no? Y uno le dice: de que se quede viuda tu mujer a la mía, mejor la tuya, ¿no? Entonces va por mí. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué tal? Aplicó el juicio de Dios. Dice: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl.
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Hasta ahí llegó el asunto. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey en Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? A Samuel todavía le dolió. Y Dios le dijo: ya, párale a tu rollo también, ya, ¿no? Él me desechó. Samuel tuvo que entender eso muy fuertemente. Cierro así. Miren, hermanos, esto que dice aquí está resumido en un versículo de Jeremías. Y en Jeremías 48:10, ahí lo vamos a ver. Si tú no quieres sino la bendición de Dios, mira aquí lo que dice la palabra que trae la maldición de Dios. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Subráyalo, porque a veces subrayamos que Dios te va a bendecir, que Dios te dio la victoria, pero subrayemos esto, ¿no? También, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra de Jehová es hecha, mis hermanos, escuche esto, por quien Él delega, no por cualquiera. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Entonces, con esto te estoy afirmando que Dios habló al sacerdocio de Aarón. A él lo delegó para hacer esto. Hay que aplicar el juicio al pecado, llamar las cosas por su nombre, porque si no, nos acarreamos la maldición de Dios y no podemos, mis hermanos, contar obviamente con su bendición. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros colaborando con Dios, lo que hacemos es aprobar la naturaleza de Satanás, porque no podemos estar en medio. En el reino de Dios hay que representar el sentir de Dios, de la palabra de Dios, y no tolerar lo que el Señor no tolera, porque Él dice: vosotros, autoridades delegadas, llevaréis el pecado del santuario. Y eso es una verdad. Entonces, pues, esto es para que pensemos un ratito y vamos a orar. Padre Santo, sabemos que la ignorancia no es pretexto, Señor. Pero quiero, Padre, hacer alusión a tu palabra, y tu palabra dice que más vale perro vivo que león muerto. Aún estamos acá, Señor, y queremos rogarte, Señor, que por las misericordias en Cristo Jesús y tu gracia derramada por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, levante, Señor, a los que tenemos que ser levantados. Señor, que podamos ser tus hijos que te honran, que guardan tus testimonios y tus mandamientos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, porque separados de ti, eso lo entendemos, nada podemos hacer. Perdona, Señor, toda iniquidad. Perdona, Señor, toda negligencia y toda liviandad cuando hemos hecho las cosas así al tratarse de tu obra. Queremos ser perros que ladran, atalayas que anuncian, y que tú seas honrado, Señor. Ninguno de los que estamos acá merecemos nada, pero confiamos, Señor, en tu gracia misericordiosa. Levanta tu iglesia, Señor, y que esta área, Padre, que necesita ser levantada, tu Espíritu Santo nos guíe para que sea levantada y tú seas honrado en todo. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos, porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Bendice también